Esta es una producción de Grupo Fórmula. Me tienes que ayudar, querido Roberto, porque yo sigo quebrándome la cabeza, o con la cabeza quebrada, o con el cerebro mitad y mitad, porque no entiendo. De viva voz, Roberto Aguilar, editor en jefe de la revista Forbes y columnista financiero de El Sol de México. Yo no sé si psiquiatra para que me ayude. Roberto, buenos días. Mi estimado Ricardo, me da mucho gusto saludarte como siempre. Pues vamos, yo creo que por un lado, el señor Llorio, subsecretario de Hacienda, dice que habrán de pasar por lo menos 3 años para recuperar los niveles que teníamos antes de la pandemia. Y por el otro, según yo, se está estimando oficialmente un crecimiento del 4,5% para el próximo año. O sea, más del doble de aquel 2% modesto que tuvimos durante varios años en el Pleistoceno. Exactamente, mi estimado Ricardo, pero hay que anticipar también que una caída que espera el gobierno, que es cercana al 8% para este año, pues no nos va a alcanzar a solventar. Si creciéramos más de 8, estaríamos en una situación totalmente diferente, pero hoy el tiempo que tardemos en recuperarnos, que sí tiene, fíjate que es interesante verlo desde este punto de vista, mi estimado Ricardo, que tenemos mucha demanda reprimida, que fue producto de los meses de confinamiento obligado en el mundo. Y esto lo que está haciendo es que obviamente a la vista todos los indicadores, porque de hecho también ayer el subsecretario dijo que el tercer trimestre, que por cierto va a conocerse el día 30 en su lectura preliminar, cuánto creció la economía mexicana en el tercer trimestre, iba a ser mejor que las expectativas. Por supuesto, y podría ser, y sonaría muy interesante. Sin embargo, hay que considerar que viene de bases muy bajas. Entonces, todo lo que pudiéramos ahorita escuchar, pues se va a ver bastante bien, pero pues que no se nos olvide la base de donde venimos. Es decir, si creciéramos el próximo año, mi estimado Ricardo, este 4,5% que anticipa el gobierno, pues todavía nos quedarían a deber prácticamente la mitad de lo que cayó la economía o de lo que va a caer este 2020. Ahora, Roberto, no tienes una bola de cristal, pero ¿de qué manera este rebrote, que ayer nos decía un especialista, es que ni siquiera no hemos llegado al fondo de la primera etapa, así que no hay rebrote porque todavía la situación se va a poner mucho peor? ¿De qué manera esto va a seguir afectando? Ya tenemos la experiencia recientísima de una pandemia sanitaria traducida en pandemia económica, y se calculaba que ya íbamos a ir saliendo, pero no. ¿De qué manera esto puede prolongar también esta crisis económica? Bueno, mi estimado Ricardo, pues sí, coincido plenamente. Fíjate que hoy se dieron a conocer, por ejemplo, datos muy interesantes en Europa. Sí. En Europa ya se está consolidando la temida W, es decir, que podríamos registrar en esa parte, o por lo menos ya se está reconociendo por la debilidad de los datos, una doble recesión, mi estimado Ricardo, y eso es lo más complicado que se podría dar, porque esta forma de W, obviamente que nosotros estamos en un nivel diferente en términos de esta curva, porque como tú bien apuntas, ni siquiera hemos acabado de consolidarla, y ahora lo que podríamos esperar es un rebote, tal y como está pasando en países como Francia, España y muchos otros, justamente en Europa, que ya están en una fase diferente de su curva, y hoy ya están de regreso. Hoy la verdad es que nosotros creo que deberíamos hacer un llamado enérgico sobre esta situación. Si estamos viendo que podríamos anticiparnos, yo creo que ahí lo que deberíamos ahora sí instrumentar es un plan de choque y de alivio que han hecho otras economías, a pesar de que se presuma tanto. Te voy a decir un dato, mi estimado Ricardo, de que no hemos incrementado el nivel de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Puedo confirmar que tenemos el nivel más alto en los últimos 30 años, con más de 52%, y esto tiene que ver con dos situaciones. Uno, con el efecto de la depreciación cambiaria, que hace que nuestros intereses sean más elevados y destinemos más parte del recurso federal a pagarlos. Y número dos, porque también hay una economía en franca desaceleración y estancamiento, que lo que hace es que sea más complicado que el gobierno recaude más ingresos vía el cobro de impuestos. ¿Cómo le vas a recaudar a una empresa y cómo le vas a pedir? Si tiene antecedentes y si tiene deudas anteriores, por supuesto que se cobrarán, pero el resto, ¿qué va a pasar en el próximo año y en el 2022, mi estimado Ricardo? Así es que el tema es que nosotros podíamos todavía amortiguar la caída y estimular
el rebote de la economía, pero que sea un rebote real, no que sea un rebote solamente de cifras. Abusando de tu amistad, querido Roberto, 2 preguntas más. Irene Espinosa, la subgobernadora del Banco de México, pide tomar con pinzas las señales de recuperación de la economía mexicana. ¿A qué se refiere? Pues justamente a lo que habíamos comentado, mi estimado Ricardo, que no hay que dejarnos llevar con esta ilusión de que vemos un indicador que está rebotando, cuando en realidad había que ver si estamos viendo más bien que viene de una caída muy prolongada, muy pronunciada, pues no nos alcanza a compensar por más que crezca. Así es que eso es lo que hay que tener mucho cuidado y hay que evitar que esta ilusión o este sobreoptimismo que pueda transmitir o que quiera transmitir el gobierno federal, pues que en realidad no es así como está sucediendo. Ahora, se ha hablado muchísimo, lo hemos comentado contigo aquí, de la necesidad de la reactivación económica, sobre todo en medianas y pequeñas empresas, también en profesionistas que están, por desgracia, cerrando sus despachos. Hablamos de médicos, odontólogos, en fin. Y se ha hablado de la falta de apoyos de parte del gobierno, a la falta oficial de apoyos, pero bueno, más allá de ese capítulo, antier el secretario de Hacienda dijo que era muy importante que los bancos corran ciertos riesgos y presten más dinero. Ahora los bancos responden que sí, que están dispuestos a prestar, pero que los clientes no piden por prudencia. Hay como cierto terror también a decir, híjole, estoy en una situación muy difícil con mi empresa o con mi taquería o con mi consultorio, pero ¿qué tal si presto y luego no puedo pagar? ¿Qué hacer? Es una dicotomía, es un dilema que no es fácil de resolver. Tienes toda la razón, mi estimado Ricardo, porque justamente la cautela de quienes quieren pedir, bueno, yo creo que si están ofreciendo estas facilidades a través del gobierno y la propia banca, yo me atrevería a decir que hoy es más fácil pedir. El gran problema es cómo lo vas a pagar, porque al final, si no tienes una perspectiva clara de que esta recuperación vaya a ser sólida, y hoy se ha mencionado, por ejemplo, el estado de Chihuahua, que como tú sabes regresó en rojo, y la amenaza constante de que vayamos a modificar progresivamente el color de los semáforos en el país, pues también está apuntando a una incertidumbre, porque hoy, incluso ayer escuchaba algunos comentarios, mi estimado Ricardo, ya a nivel de calle, como decimos, de muchas personas dicen, vamos a hacer algo antes de que vuelvan a cerrar. Entonces, yo creo que también en la mente de quienes estamos como consumidores y quienes somos también parte del sector empresarial, pues estamos anticipando que esto va a venir. ¿Cuándo? No sabemos exactamente, pero sí es algo que tenemos ya cada vez más latente en nuestras proyecciones. ¿Y cómo atrevernos ahora a solicitar un crédito? ¿Para qué? Para mantenerse abierto todavía mi negocio cuando no tengo ni siquiera un escenario de cuándo voy a regresar nuevamente a generar ingresos. Creo que ahí esa es la gran complicación, y yo le daría, pues en realidad también estaría a favor de lo que comenta y la defensa que hizo justamente ayer el gremio de la banca en México. Habría que, por parte del gobierno, hacer algún anuncio, no sé qué, de ser garante o de dar luces o de dar una ruta crítica para esta situación. Totalmente, porque en todo caso lo que puedes hacer a través de tener líneas de financiamiento es que tú otorgues también créditos, pero que sean créditos a tasa blanda, o incluso que no cobraras también el interés, porque pues es una ayuda que se está dando a través del gobierno, como lo han hecho en otros países, pero como tú sabes, aquí han tenido pues temor de poder implementar esta estrategia, que es la que están llevando a cabo otros países, que sí, efectivamente, se están endeudando, mi estimado Ricardo, pero eso no quiere decir que vaya a continuar de por vida, y que justamente es como una situación, pongámoslo, o equiparemos con el tema de una situación de las finanzas personales. Pido un crédito, pero porque estoy consciente de que en un futuro voy a tener más ingresos, y con ello, pues voy a poder pagar estos créditos. Así es que esto es lo que debería de entender la economía, y bueno, pues, o los quienes están dirigiendo la política pública y la economía, pero yo creo que también hoy ya están un poco ensimismados y con un grado de optimista que es bastante elevado cuando vemos el general de la población y de los empresarios. ¿Algún otro aspecto, querido Roberto, me gusta que creas que es interesante sobre este momentum económico y que no te haya preguntado? Por supuesto. Fíjate que me gustaría comentar, mi estimado Ricardo, que hoy estamos viendo cotizaciones del tipo de cambio debajo de 21 pesos. Y no es para echar a las campanas al vuelo, porque esto tiene que ver
con la caída que tiene el dólar, está en su nivel más bajo en casi 2 meses, mi estimado Ricardo, y esto por 2 factores. Uno, porque el tema de este paquete de ayuda económica adicional para Estados Unidos, pues hay un debate partidista que lo está atorando, porque no es lo mismo que gane Donald Trump y anuncie un nuevo paquete y que llegue Joe Biden y que también se estrene avisando que va a haber una ayuda adicional a toda la economía estadounidense. Así es que está atorado en esa parte, y además, mi estimado Ricardo, pues ya los temores que están creciendo, pues justamente de los rebrotes en todo el mundo, que insisto, no van a tardar en llegar en este lado del mundo, y bueno, pues esto también es lo que mantiene preocupados a los inversionistas. Así que no se vale presumir, por ejemplo, que lo del tipo de cambio lo generamos nosotros. Exacto, ya el presidente lo dijo hace algunos días de que era un síntoma de la recuperación de la economía. Pues no, la verdad es que no es así. Estamos viendo que depende del movimiento del dólar, desafortunadamente, y así es que, vamos a decirlo en estos términos, mi estimado Ricardo, bailamos al son del billete verde. Bueno, y despacio que vamos deprisa, como diría Napoleón, Roberto. Exactamente, mi estimado Ricardo. Roberto, un abrazo, mi reconocimiento, mi admiración de siempre. Gracias. Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Roberto Aguilar, editor en jefe de la revista Forbes y columnista financiero de El Sol de México. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.